corazón. Dile, llena tu espíritu. Dile, eso es el amor de Dios. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos, Jesús. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas, amén, a este tiempo de celebración, creyendo que el Señor hará milagros sobre nuestras vidas. Amén. Estamos llegando al final de la serie Libertad Financiera. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, la Biblia dice en Juan 8:32, dile, aprende este versículo de memoria. Dile, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es fundamental para que usted y yo seamos libres de todas las áreas de nuestras vidas. ¿Usted lo cree? ¿De verdad que sí? Amén. Hemos hablado en esta serie todo acerca de lo que tiene que ver con los fundamentos bíblicos, con las bases bíblicas, con lo que el Señor habla acerca de este tema. Y como lo he dicho en otras ocasiones, hay dos temas de los cuales siempre la iglesia cristiana o las congregaciones han tenido las mayores discusiones, conflictos. Amén. Una es el área financiera y otra es el área sexual. Ha habido una cantidad de controversia, malas enseñanzas, malas interpretaciones, porque la gente aplica cuando no quiere obedecer a Dios, aplica que no, que yo interpreto la Biblia así de esta manera. Yo la interpreto así. Pues déjame decirle que la Biblia tiene una sola interpretación. No existen dos o tres o cuatro, una sola. Cuando uno hace un verdadero o un correcto exégesis en la Biblia, hay una sola interpretación teológica o bíblica. Como usted o yo lo apliquemos a nuestra vida, eso sí puede cambiar. Eso sí hay diferencia. Cuando usted y yo estudiamos la palabra escrita, lo que se denomina como el logo, es una sola interpretación, pero el rema o la revelación, eso sí es de cada quien. Dios nos da según lo que necesitemos cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan 8:32 el Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay otro texto también dice que por causa de la ignorancia, por no saber, el pueblo es cautivo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo no conocemos un tema, o cuando usted y yo no sabemos acerca de un tema específico, Satanás puede sacar provecho para atarnos en esa área. En otra palabra, para que usted y yo no podamos disfrutar de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y como lo he dicho en otras ocasiones también, el ser libre en el área de la finanza no significa tener bastante plata. De hecho, yo estoy casi seguro que el que tiene más plata está más atado al dinero que cualquier otra cosa. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tenemos que conocer a Dios y a su palabra para ser libre. Inclusive divisiones de las congregaciones. Así que toca a la persona que tienes a tu lado, dile, así que presta atención para que no sigas confundido, dile. Con temas o discusiones como por ejemplo, ¿el diezmo es para este tiempo? No, el diezmo era para el tiempo pasado, eso era de la ley, y estamos en la gracia, o que el Nuevo Testamento no me obliga a darlo, o cómo está en el Antiguo Testamento, inclusive yo estoy bendecido. El diezmo antes era para que la gente fuera bendecida, pero la Biblia dice que ya yo estoy bendecido, entonces yo no necesito dar nada. Y hay una cantidad de cosas o argumentos que Satanás ha usado personas, inclusive yo me quedo sorprendido con personas con años viviendo fiel a Dios, honrando a Dios a través de los diezmos, y va a un congreso, un seminario o escucha una predicación, y en ese momento dice, oye, ¿verdad que sí? Yo no tengo que dar más diezmo. ¿Por qué? Y esto de verdad que ha sido una controversia, pero como usted no tiene idea. Algo realmente conflictivo. Inclusive gente, he conocido un pocotón de gente que está en contra del diezmo, hasta que pasan a ser pastores, apóstoles, profetas, ministros, maestros o cualquier otra cosa. O sea,
cuando empiezan a ejercer un ministerio, ya ahora sí están de acuerdo con el diezmo. No sé por qué, pero bueno, por ahí van las cosas. La cuestión está que para nosotros poder tener un equilibrio referente a esto, es necesario escudriñar la palabra de Dios sobre el diezmo y así poder tener una claridad en este tema y un equilibrio en este tema. Ayer hablábamos en la escuela de líderes sobre este tema. ¿Qué tal estuvo esas dos primeras lecciones? Amén, la escuela de líderes estuvo poderosa, ¿verdad que sí? De lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo decía, el Señor nos manda una vida en el Evangelio equilibrada. Hay muchas personas que se van a los extremos y como dijo un teólogo por allá que dijo, todo extremo es casi un pecado. Así que tenemos que tener equilibrio en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para los que no saben, lo primero que vamos a hablar hoy es acerca de qué es el diezmo. Porque algunos que pueden estar aquí dicen, bueno, pastor, usted está hablando de eso, de que hay conflicto, pero no tengo ni idea de qué es eso. Bueno, dile a la persona que tienes a tu lado, dile, hoy vamos a aprender. Dile, acerca del diezmo. Y de verdad que tú tienes mucha tela que cortar. Yo di una parte el día jueves, amén, no se pierda la enseñanza el día jueves, y voy a dar otra parte. Voy a recordar solo lo que dije el día jueves. Levítico 27:30, por favor. Levítico 27:30 dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así lo dice la versión Reina Valera. Pero yo le quiero hablar de la versión del pastor Levin habla hoy. ¿Cuál es esta versión del pastor Levin habla hoy? Bueno, es que yo busco el texto original, lo traduzco, busco el diccionario bíblico y busco la traducción de cada palabra que aparece allí en el texto original. ¿Qué sucede esto? Cuando esto pasa, o de esta manera, cuando suceden las cosas, entonces yo tengo claridad de lo que el Señor quiere decirme referente a este tema. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, presta atención a esto, dile, presta atención a esto. Dile. Ahora, esto es algo que Dios quiere bendecirnos. Esta versión del pastor Levin habla hoy, dice, de la tierra sembrada, de los árboles de su fruto, la 10ª parte de todo, la consagrarás al Eterno, porque del Eterno es. Quiero aclararle algo por un momento, por favor. Dile a la persona que tiene cerca, dile, presta atención para que no te pierdas nada, dile, y anota todo, dile. Mira como dice el texto, por favor, préstame atención. Quiero aclarar algo. Primero, en el texto original en la Biblia, que fue escrita en griego, en hebreo y algunas partecitas en arameo, no hay enlaces de palabra. Por ejemplo, voy a decir una oración. El pastor, el día de ayer, trabajó mucho. En el texto original no dice él, no dice refiriéndose al pastor, no dice él refiriéndose al sábado, y no se dice a veces ni siquiera mucho, sino que dice en el texto original, diría pastor, sábado, trabajo. En el texto original dice así. Para que usted y yo podamos entenderlo y asimilar el texto, entonces los que traducen la Biblia le ponen esas palabras de enlace. Él, en, dónde, cómo, y esas palabras, que son palabras como conexiones de los verbos, de los sujetos o del predicado. ¿Me doy a entender? Cuando busco entonces el texto original, la palabra tierra aparece 2 veces. En el hebreo aparece las 2 veces seguidas,
tierra, tierra. Y yo me puse a pensar, yo dije, ya va, pero bueno, ok, entonces eso quiere decir que de o la no aparece en el texto original, sino esas son conexiones para poder entender de lo que se está hablando. Pero ¿por qué aparece doblemente tierra? Y empecé a escudriñar, yo le dije, Señor, seguro que hay una tremenda bendición para nosotros en esta palabra, y yo voy a profundizar tu palabra, y empecé a buscar los comentarios, empecé a buscar otras versiones bíblicas, empecé a buscar diccionarios, y empecé a orarle al Señor para que me dirigiera y me explicara, para poder entender lo que significa esto. Y el Señor me mostró lo siguiente, préstame atención por favor, dice, de la tierra, está hablando de todo, absolutamente todo. Pero después dice tierra sembrada. Y por un momento me quedé pensando en ese texto y yo dije, ahora sí se me reveló, Señor. Él está diciendo que de todo lo que recibimos, pero también de todo lo que yo trabajo. Y el Señor me decía, recuerda la palabra profética que yo te dije una vez en una ciudad, en la ciudad de Maracay, en una iglesia que estuve predicando. No era acerca del diezmo, era acerca de las primicias. Y el Señor me dio una palabra para una persona que estaba ahí, un hombre, y en plena administración yo me acerco a él y le hablo al oído y le digo, el Señor te dice que no te ha bendecido como Él ha querido porque no eres fiel en el diezmo. Y él por un momento se queda, pela los ojos así, como diciendo, bueno, pastor, ¿qué se crea usted? O algo así por el estilo. Yo no lo conocía, primera vez que lo veía. Y cuando él veo que él me pela los ojos así, como diciendo, oh, tú estás equivocado, o algo así, me dice, porque no has sido sincero con lo que ganas. Y por un momento me peló los ojos. Me dice que si a partir de ahora empiezas a ser fiel, Dios hará milagros sobre tu vida. Y el negocio que tienes prosperará como nunca antes. Como 1 o 2 años después, me vuelven a invitar a la iglesia. El hermano se me acerca y me dice, pastor, quiero confesarle algo. Yo, dígame, ¿usted se acuerda de mí? No me acuerdo mucho, pero creo que te he visto en otro lado porque yo, por lo menos, tengo casi una vista fotográfica. No es mucho, pero ¿cuál es el problema? Usted me dio una palabra hace un tiempo atrás y yo le voy a confesar algo. Así, dígame. Resulta, pastor, de que yo tengo un negocio y del negocio yo me hice un sueldo, salario que yo cobro mensual. De hecho, yo hablaba de eso, yo hablaba a Dios a través del diezmo, de la ofrenda. Metiste a Dios como socio, porque una de las cosas que le dije fue ese, pon a Dios como socio de tu negocio. Y él me dijo, pastor, puse a Dios como socio de mi negocio y he prosperado extraordinario. De hecho, tanto que en estos últimos meses monté otro negocio más de lo que tenía. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, honrar a Dios con nuestra finanza nunca será mal negocio. Como yo decía la semana pasada cuando hablamos del tema de la ofrenda, aunque sea por negocio, no es negocio honrar a Dios. Aló, escúcheme esto. Entonces dice, de la tierra, ¿qué significa eso? De todo lo que yo recibo, pero también de las tierras que siembro, o sea, de mi trabajo. Porque hay gente que hace así, no, pastor, yo soy fiel a Dios de lo que yo trabajo, pero si yo recibo cualquier ingreso de otro lado, de eso no soy fiel nada. Ayuda, pensiones, alquileres, donaciones, regalos o cualquier cosa, de eso no soy fiel. Pero Dios por eso es claro en la palabra cuando dice de la tierra, o sea, de todo, y de la tierra que siembres, o sea, de lo que trabajes, de los árboles, la 10ª parte, todo
todo consagrarás al Eterno, porque del Eterno es. Amén. Quiero aclarar algo, por favor. ¿Qué significa esto? Que el diezmo no es suyo ni es mío. A una organización religiosa o iglesia. El 10%, la 10ª parte de lo que nosotros consagramos al Señor por fidelidad. Porque de hecho, en estos últimos tiempos se ha levantado una campaña dura en contra de las iglesias cristianas. Entiéndase que cuando yo digo iglesia cristiana, no digo el pastor o el lugar donde nos reunimos. Cuando yo hablo de iglesia cristiana, estamos hablando de todos nosotros. Amén. En otras palabras, dile a la persona que tiene cerca tuya, dile, Satanás ha levantado una campaña dura en contra tuya, dile. Ahora sí se entiende. Diciendo, por ejemplo, palabras como esta: pero es que la Biblia dice que cuando se recogía el diezmo era para las ancianas, para los pobres, pero broma, entonces Dios se equivocó aquí en la palabra, ¿verdad que sí? Cuando dice que es cosa consagrada, dedicada, escogida para Dios, o sea, le pertenece a Dios. La persona que tienes a tu lado, dile, por eso hay unos cuantos por ahí, pobres por ahí, dile. ¿Aló? Número 2. ¿Qué dice Dios referente al diezmo? ¿Qué dice Él? Hay un texto archiconocido que es Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10. Dice la versión Reina Valera: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El texto también es claro cuando dice que tenemos que traer el diezmo, que tenemos que traer la ofrenda, dice, a su casa. No dice que a los pobres, no dice que a la Biblia. Ay, pastores, que no podemos ayudar y bendecir. Claro que sí, eso lo dice la Biblia también. Claro que sí. Se lo voy a leer en la versión del pastor Levin habla hoy. Recuerden que esta versión es la traducción del texto original, que yo busqué palabra por palabra y empecé a traducirlo. Diría más o menos algo así: de todo, tú traerás a mi casa, según tu diezmo, al tesoro. Amén. Para que haya comida en mi casa. Yo, el Eterno, ahora examino y evalúo esto. Mira, hermano, cuando yo me fui al original y conseguí esta palabra, que es lo que traduce Reina Valera como probarme ahora en esto, en realidad lo que dice es: yo examino y evalúo esto. Cuando yo conseguí esto en el original y empecé a traducirlo, hermano, me empezaron a temblar las canillas. Porque yo le he dicho que la traducción Reina Valera es como muy romántica. Por ejemplo, hay textos donde dice: según la voluntad de Dios, según el propósito divino. Pero cuando tú buscas en el texto original, en realidad debería decir, para que usted me lo entienda, como a Dios le dio la gana. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios te examina, dile, y Dios te evalúa. Cuando tú vas a buscar diccionario, las posibles traducciones, porque está la definición y está las posibles traducciones o uso que se da para esta palabra, lo que dice es que Dios nos pesa. Dios pesa nuestro corazón.
Y después dice, que me asustó más las cosas, dice, de lo contrario, y sin duda, haré guerra en tu contra. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, escucha palabra del Señor, dile. Escucha palabra del Señor. En otras palabras, Dios nos dice, vamos a ver si tú eres fiel. Tanto el tiempo, vamos a ver. Porque el Señor examina y evalúa, pesa eso, si tú eres fiel o no. ¿Qué significa? Que si no somos fieles, dice el texto, hará guerra en nuestra contra. Y no significa que era que Dios agarraba el bate, número 45, y voy a esperar que se equivoque para caerle a batazo. No. Porque Dios es amor, ¿verdad que sí? Amén. Pero la Biblia también dice que fuego consumidor. Se bajaron los amenes. No, pero también eso es correcto, eso es cierto. Ahora, préstame atención a esto, por favor. El detalle de este asunto es que cuando usted y yo asimilamos lo que la palabra de Dios dice, es verdad. Dios dice, este texto que aparece como haré guerra en tu contra, lo que Él quiere decir, mira, no me voy a meter en lo que tú estás haciendo. En otras palabras, no voy a protegerte, no voy a guardarte, porque de hecho cuando usted sigue leyendo el texto dice, y me prenderé por vosotros al devorador. Entonces, Él lo que está hablando es de eso. No te voy a guardar, no voy a protegerte, no te voy a cuidar, sino que tú vas a vivir tus propias consecuencias de tus decisiones. En estos días atrás conocí una persona, le había comentado a algunos sobre eso. Visitado la montaña de Sorte, Brujos, Ovalado, Santero. Tiene un año asistiendo a una congregación. Y me llama y me dice, pastor, de verdad, yo necesito que usted me libere. Y yo, ¿cómo así? Y entonces más o menos me contó el asunto. Yo digo, bueno, vamos a cuadrar. Como vive por aquí mismo en la organización, fui y lo visité. Estuvimos conversando, me contó toda su historia, que tenía más de $5,000 y lo gastó en brujo. El último le cobró como que fueron $2,000 o $3,000, porque ese que había venido pudo ser buenísimo, ese es el mejor que hay, que no sé. Y yo le decía, y me sonreía y le decía, oye, te voy a comentar algo. No es casualidad que lo que Dios me está dando para predicar en este tiempo es la libertad, aun cuando el enfoque es las finanzas, pero Dios nos quiere dar libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Y le leí el versículo. La Biblia dice que cuando conozcamos a Dios y a su palabra seremos realmente libres. Amén. Tienes que conocer a Dios. Visitando la iglesia, visitaba también los brujos, lo sigue visitando igual, porque le dije yo sé hacer las cosas diferentes, de otra manera. Vamos a un retiro que llamamos Encuentro con Dios. Somos consolidados, vamos a estrenarnos en la escuela de liderazgo. En otras palabras, empezamos a hacer un trabajo correcto, de bendición para nuestras vidas. Y de esa manera tú empiezas a conocer a Dios y a su palabra y eres libre de toda maldición. Amén. ¿Sabe qué me contestó? Cuando le dije, bueno, nos vemos en la iglesia, que no sé qué broma. No, pastor, yo mejor me quedo así como estoy. Yo sigo asistiendo donde yo estaba asistiendo. Y yo le dije, tranquilo, no hay problema. La decisión es suya. Tú harás según lo que tú crees que es conveniente para tu vida. El asunto está que yo le digo a él, un año. Tú has pasado un año en la iglesia. Un año conociendo o medio conociendo a Jesucristo. Pero por lo visto, Jesucristo no ha pasado ni un día en tu vida. Muchos leen
y argumentan esta promesa sin advertir la condición que está vinculada a la promesa de esta bendición. La bendición de este texto dice: abriré las compuertas de los cielos. De hecho, yo busqué el texto original, dice, no es ventana. Reina Valera lo traduce como ventana. Y yo explicaba el día jueves, ¿de qué tamaño es una ventana? De 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 2. Cuando dice uno, no, es un ventanal, es porque tiene de repente 2 metros por 2 metros, ¿verdad que sí? Pero pregunto yo, ¿será que un portón es más grande que una ventana? Bueno, así es que se traduce el texto original. No, como una ventanita, como que no. Abriré las compuertas de los cielos. Y hasta derramaré bendiciones correctas. Me gustó este término. Bendiciones correctas y suficientes. ¿Cuáles son las bendiciones correctas? Las bendiciones correctas son las cosas que llegan a nuestras vidas para bendecir nuestras vidas, no para causar sufrimiento. Eso es, como yo he dicho en varias ocasiones, que cuando Dios bendice completo, no a media. ¿Aló? Cosas como esta: ay, Dios me dio este cónyuge, solo que el tipo ahora toma caña, me golpea a veces, llega borracho, a veces se vomita en la cama, pero gloria a Dios, aleluya, amén, de lo que se mueva. ¿No? ¿En serio? ¿De verdad tú crees que Dios te dio esa bendición así media mocha? Media chucutra. No. Ey, no te lo pierdas. Cuando usted y yo somos fieles a Dios en el diezmo, Él abre los portones del cielo. Amén. Y derrama las bendiciones correctas. ¿Sabe cuáles son esas? Las que necesitamos. Amén. Suficientes. Ponle la mano en el hombro a la persona que tiene cerca, por favor. Y dile, tu fidelidad a Dios a través del diezmo hace que lleguen las bendiciones que necesitan. Dile, y suficientes. No de a poquito. No de a poquito. Aló. Escúchame lo que le voy a decir. En estos días recordaba eso. Personas como el evangelista Daniel, su esposa, Jacinta. Ella no es pichipo, yo. Lo que pasa es que estoy manejando mucha información ahorita en el CPU. Escúchame. Que nos conocemos desde hace, no sé, unos 20 años o algo así. O más. Y yo entendí lo que esto significa. Reina Valera lo traduce como sobreabunde. El texto original dice suficiente. Suficiente es como mucho, como demasiado, como exagerado. Y yo allá en la ciudad de Cumaná, Dios nos bendijo de una manera tan extraordinaria que yo llegué a tener 6 carros al mismo tiempo. Cuando ya iba por el cuarto o el quinto, el Señor me dio esta palabra, me reveló este texto y me dijo: hey, cuando tú seas fiel a través del diezmo, mis bendiciones vendrán a ti exageradas. De hecho, tanto que llegará un momento que dirás: otro más, pero ¿para qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde lo meto? Cuando ya iba por el cuarto cabo y llegó el quinto, yo dije esa palabra: Señor, otro. ¿Aló? De hecho, ahí empecé a decir: bueno, Señor, no voy a hacer nada con tanto cabo. Tuve el 6º cabo y yo dije: bueno, voy a empezar ahora a comprar autobuses, o voy a empezar a montar negocios. Pero el Señor ahí me llamó la atención y me dijo: no te emociones mucho, que tú vas por otro lado. Aló. Cuando la bendición de Dios llega a nuestra vida,
llega un momento que son tantas las bendiciones que a veces no tenemos la capacidad o no sabemos qué hacer con tantas bendiciones. Aló. Todos queremos ser bendecidos por el Señor, ¿verdad que sí? Pero poco queremos ser fieles con el Señor. Amén o ay. No podemos esperar que el cielo sea abierto, que la bendición sea derramada sobre nuestras vidas, si nosotros no somos fieles al Señor con el diezmo, si nosotros no traemos bendición a su casa. No habría escasez de fondos para el propósito del Señor en la iglesia si todos los cristianos diéramos lo que Dios le pertenece. Porque de hecho, no sé si ustedes han visto algo diferente hoy. Gracias al Señor montamos los vidrios. Por ahí Jorge nos ofrendó pariendo con Carlos. Carlos le tuvo que pegar unos mordiscos, un vidrio para dar una curva ahí para poder meter esa armadura. Gracias a Dios por los dientes de Carlos. Amén. Invertimos un dinero, invertimos una plata por aquí. Dios hizo milagros y ahí está. ¿Verdad que? Mira, hasta aquí se siente fresquito. ¿Verdad que sí? Ya se puede traer el traje como su pastor o yo. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, pero esta semana yo quiero terminar ese asunto. Abre las puertas. Y usted esa broma se pone a detallarla bien, hermano. Usted verá todas las imperfecciones que usted puede tener. Amén. Pero me puse a buscar para poner una laminita de acrílico y estaba como en $120. Y bueno, Señor, para invertir en tu casa yo no tengo problema. O alguien tiene problema para invertir en la casa de Dios. Usted dirá, bueno, pastor, pero esta es su casa. Bueno, sí, pero por ahora. Pero escúcheme esto. El asunto es que cuando yo estoy claro que cada vez que yo invierto en el reino de Dios, yo soy bendecido. Porque la palabra de Dios dice eso. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Lamentablemente hay muchos que asisten a la iglesia y no prosperan. ¿Sabes por qué? Porque si usted lee el texto anterior, el texto de Malaquías ya, que leímos, que es 3:10, usted lee el 9, el Señor hace un reclamo y dice, ustedes son unos ladrones, porque ustedes me han robado. Aló. De repente esto sonará duro, de repente esto sonará difícil, y por ahí se agarra un pocotón de gente. No se preocupe, ya vamos a hablar de eso. Bueno, pastor, eso es en la ley, yo estoy en la gracia. No se preocupe, ya vamos a hablar de eso. El asunto es que si el Señor lo estableció antes de la ley, en la ley o después de la ley, es para bendición mía. Tan sencillo como eso. Eso significa que cuando usted y yo somos ladrones, ¿qué cree usted que va a pasar? Le voy a decir algunas cositas que le van a explotar la cotufa en la cabeza. Pero usted y yo podemos ser ladrones de Dios. O usted y yo le podemos prestar a Dios. ¿Cómo? No lo tengo aquí a la mano. ¿Alguien me lo puede buscar el texto? Que dice, dale a los pobres y a Dios le prestarás. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nosotros bendecimos a Dios, su casa, su iglesia, o bendecimos a una persona, nosotros somos bendecidos. Amén. Cada vez que usted y yo somos generosos para ayudar y bendecir la casa de Dios, la iglesia, el reino de Dios o alguien, somos bendecidos. Amén. ¡Aló! El problema es que ¿qué es lo que nos enseñaba este mundo? No, papá, no des nada. Y de hecho, en la mayoría de los negocios está el letrerito ese que dice, no doy porque a la quiebra voy. No presto
porque al cobrar molesto. No fío porque pierdo lo mío. Cuando el Señor en su palabra nos dice, más bienaventurado es dar. ¿Cómo es esto que más bienaventurado? Primero, ¿qué es bienaventuranza? Exageradamente feliz o 3 veces feliz. Felicísimo. Eso es ser bienaventurado. Y dice, más bienaventurado. O sea, hay una bendición cuando recibimos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que hay bendición cuando recibimos, pero hay más bendición cuando damos. ¿Aló? ¿Me consiguieron el texto? Proverbios 19, 17. Ahora, préstame atención a esto, por favor. El detalle de este asunto, y podríamos hacer unas preguntas referente a esto para ver cómo está nuestra condición. Primera pregunta. ¿Qué hemos ofrendado últimamente? Yo hablaba la semana pasada que de verdad que no nos cuesta nada comprar una pizza en $20 y cenar. ¿Verdad que no nos tiembla el pulso para eso? Y le decimos a la gente a veces, caramba, me compré una pizza carísima, pero está claro, está calidad yo. Un par de zapatos, $40, $50, mira las marcas. Topollillo, no. ¿Verdad que no nos cuesta nada, no nos tiembla el pulso para invertir en eso? Pero cuando se trata de una ofrenda, ¿será que usted ya dio una ofrenda de 20, de 50 o $40 ya? Amén, guayayay. Otra pregunta. ¿Será que hemos sido mezquinos con Dios para darle a Dios? Hacernos una pregunta. ¿Somos fieles en el diezmo? ¿O somos fieles a Dios a través del diezmo? Otra pregunta. ¿Hemos escatimado a nuestro Salvador? Ey, no te lo pierdas. A quien dio su vida por nosotros, ¿le somos pichirre? Debemos dar al Señor su diezmo, porque no es nuestro. Porque esa es otra cosa. Venimos a decir, ay, Señor, aquí está la cartera. Y el Señor dice, hijo, pero es que eso no es tuyo, eso es mío. Tú me lo estás devolviendo. ¿Aló? Ayudamos y bendecimos a los ministros de Dios con lo necesario y colaboración con la obra. Estamos dispuestos a dar. Entonces comprobaremos su poder para bendecirnos en gran escala. Cuando estamos dispuestos a darle a Dios, cuando estamos dispuestos a bendecir su obra, su iglesia. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Las mayores ofrendas que yo he dado en mi vida no las he dado aquí en la iglesia. Porque qué sabroso tiene que yo me ofrende a mí mismo o a mi propia iglesia, ¿verdad que sí? Las mayores ofrendas que yo he dado siempre han sido en otras congregaciones. De hecho, una vez me invitaron a predicar a una congregación y en esa iglesia había un localcito más o menos como este, un poquitico más ancho, sin aire. En ese tiempo era temporada no de lluvia sino de calor, verano, y había estaba haciendo un calor que yo estaba sudando la gota gorda. Y en un momento de administración el Señor me dijo, anima y motiva a la gente para recoger una ofrenda para dar, para comprar un aire para esta iglesia.
Y yo le digo, ¿cómo no, Señor? Me dice, pero tú vas a dar la primera ofrenda. Y vas a dar tanto despacio. El diezmo no me acuerdo cuánto costaba el aire. De hecho le pregunté al pastor, ¿usted saca un presupuesto? Sí, pastor, más necesito más o menos con esto. Nosotros dimos como ofrenda casi la mitad del aire. El Señor me dijo, dalo. Y yo lo di. Ellos me dieron una ofrenda por ministrar en ese lugar, que era más o menos como el 20%, el 25% de lo que yo había dado. Cualquier ser humano podrá decir, oye, o sea, perdimos el negocio, pues. Y el Señor me decía, regocíjate, porque estás sembrando en mi reino. Aló. En otra oportunidad, una pastora se me acerca y me dijo, pastor, a mí me gustaría invitarlo a la iglesia, pero de verdad es que no he tenido el dinero para darle una ofrenda. Y yo le dije, pastora, no se preocupe, cuadremos fecha, yo voy igual. Porque mi apóstol desde muchos años atrás, pastor Enrique, nos enseñó que Dios nos bendecería a nosotros para nosotros ir y bendecir a otros. No esperar que me bendigan. O sea, yo predico, yo hablo, yo ministro, yo enseño los principios del reino, no esperando una ofrenda. De hecho, lo he dicho en varias ocasiones, en lo que va de año he predicado como en 4 o 5 lugares, y en esos 4 o 5 lugares no me han dado ofrenda ninguno. Y yo lo sigo haciendo con alegría y júbilo al Señor, porque yo le trabajo a Dios. Si yo le trabajo al hombre, tengo que esperar que el hombre me bendiga. ¡Aló! Pero cuando yo le trabajo a Dios, ¡ja! Esta pastora, yo le digo, vamos, cuadramos la fecha. Y yo le dije, pastora, si usted me bendice con un vaso de agua para no atragantarme, será una bendición. Si logra llegar hasta el café, no hay problema, si no, no hay problema. Cuadramos la fecha, sin embargo, esa oportunidad me no, pastor, hicimos una comida, un arroz con pollo, una cosa ahí, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Y cuando íbamos terminando, pastor, queremos bendecir una ofrenda. No, hermana, pero tranquilo, no, pastor, no, pastor. Y llegó una pastora que me agarró las manos, me puso el sobre así y me dice, pastor, no me globe la bendición. Y yo le dije, es correcto. Le di una palabra de parte del Señor. De hecho, esa pastora actualmente, nos enteramos por el grupo de esos de pastores de la iglesia, de la federación, que está adquiriendo un terreno propio para la iglesia. Aló. Escuche esto. Dile a la persona que tiene cerca, dile, aunque sea como negocio, no es negocio dar el diezmo. Número 3. Aquí viene uno de los mayores conflictos. Estoy obligado a cumplir con el diezmo que está en la ley y yo estoy en la gracia. ¿Cuántos están en la gracia aquí en esta mañana? Levante la mano, diga conmigo, yo estoy en la gracia. Estoy obligado a cumplir el tema del diezmo que está en la ley y yo o nosotros estamos en la gracia. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio 14, 22. Dice así la versión Reina Valera: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué significa indefectiblemente? ¿Alguien lo sabe? Sin falta. ¿Ah? Sin falta. O sea, no te puedes desechar este pelón. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no te eches este pelón, dile. Se lo leo en la versión del pastor Levin habla hoy. Dice así: tú diezmarás el diezmo de tu cosecha. Diezmar es la acción y el diezmo es lo que voy a dar.
O sea, obligatoriamente tengo que hacerlo. No me puedo pelar en eso. Dice, de tus cosechas, de todo lo que produzca tu tierra, lo llevarás de año en año. O sea, full time, todo el tiempo, siempre. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? En algunos casos, diezmamos cuando ganamos poquito. Cuando es demasiado poquito, no diezmamos. Diezmamos cuando es más o menos poquito, cuando no es mucho. Pero cuando son cantidades enormes, ¿cómo nos puede? Yo lo comentaba la otra vez. Vendí una casa en la ciudad de Cumaná. Y estaba haciendo diligencia con el pastor. El pastor me dice, ¿qué vas a hacer ahorita? No? Bueno, después yo creo que nos vamos a tomar un café y nos vamos. Fuimos a tomar un café. Y él solamente me hizo una pregunta. Él no me reclamó, mira, ¿por qué tú eres un ladrón? No has dado diezmo. Simplemente me hizo una pregunta. Lenny, ¿tú diezmaste lo de la venta de la casa? Y ahí me dio la chiripiorca. Ey, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Desde que yo conozco al Señor de verdad, que estoy convertido, porque yo antes estaba convencido, de hecho toda mi vida he sido cristiano, yo fui criado en un hogar cristiano, y yo estaba convencido que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Amén. Yo estaba convencido, pero no estaba convertido, yo estaba haciendo lo que mejor me parecía. Desde que me convertí de verdad al Señor, yo empecé a ser fiel a esto, hasta que recibí ese poco de plata y tenía que diezmar. Yo había agarrado la plata y la tenía en un banco, tenía varias cuentas bancarias, y agarré ese dinero y lo metí en una cuenta. Lo voy a dejar aquí, no lo voy a tocar, porque tengo que cuadrar, organizar, que no se quebró, que tal. Cuando el pastor simplemente me hizo esa pregunta, otros se hubiesen ido de la iglesia, como ha pasado, nos pasó con un líder de esta casa. El Señor me dijo, en un tiempo de oración, orando, y el Señor me dice, chequea a tus líderes, porque si tus líderes son infieles a mí, te van a ser infieles a ti también. Le dije a la pastora, mi amor, revisa qué líder no estás diezmando. Mira, fulano de tal. No, yo voy a hablar con él. Fui, bueno, un cafecito, vamos a hablar, comenzamos un montón de cosas, y al final pregunté, ¿qué pasa con los diezmos? Bueno, por ejemplo, en otra broma, bueno, pastor, es que yo creo, es que a mí me parece. Y le digo, ¿qué, hermano? Es tu decisión. Tú decides si quieres ser fiel a Dios. En otras palabras, eso es problema tuyo. Yo te animo y te digo lo que tienes que hacer, pero tú haces lo que mejor te parece. Simplemente le dije esa cosa, se fue de la iglesia. Cuando el pastor Enrique me hace esa pregunta, bueno, pues es que yo estaba pensando, porque en ese momento todo el mundo se le revela que eso es la ley, que estamos en la gracia, que eso del tiempo como que no es para estos tiempos, que mejor como que... Yo lo único que le hice una pregunta, pastor, tengo una duda. Sí, ¿cómo no? ¿A nombre de quién hago el cheque? Y le dije, espérame, porque andamos en mi carro. Espérame un momentico, fui al carro, saqué la chequera. Solo me hizo una pregunta. Escúchame esto. Yo estaba medio bendecido en ese entonces. Me había comprado un carro nuevo, 0 kilómetros. Yo le di al Señor lo que le pertenece a Él. Y yo agradezco a mi pastor por haberme hecho esa pregunta. Porque yo me estaba haciendo loco para ver si se hacía loco y nos olvidamos los dos del mismo tema. Después vinieron los otros 5 carros, la casa propia, los negocios. Dios hizo milagros extraordinarios.
Sí, es verdad. A veces somos fieles cuando ganamos más o menos. Cuando ganamos un poquito, no, es que no me alcanza. Señor, tú sabes, tú sabes. Y cuando es bastante, como me dijo uno, oye, pastor, yo estaba pensando en estos días, imagina que a mí me sale un contrato de 100 millones de dólares. ¿Qué va a hacer usted con 10 millones de dólares? ¿Es mucha plata para usted? ¿Ah? ¿Qué va a hacer usted con 10 millones? Y yo le puse la mano en el hombro y le digo, por eso que lamentablemente no va a llegar el contrato, por esa actitud que tienes. Para aclarar esto, acerca si estoy obligado o no dar el diezmo que está en la ley, yo estoy en la gracia, necesitamos escudriñar todas las escrituras para tener un equilibrio en eso. Es verdad, el texto que acabamos de leer de Deuteronomio 14:22, que acabamos de leer ahorita, está en la ley. Dios establece el diezmo como ley para su pueblo. Sí, pero présteme atención a esto, no te lo pierdas. Dios hace esto con la condición o la intención de bendecir a su pueblo financieramente. ¿Qué significa esto? Que entendieran la importancia de la fidelidad. Porque cuando Dios coloca el tema del diezmo como ley, como obligatoriedad para su pueblo, lo hace para probar su corazón, no la chequera. En otras palabras, está diciendo, yo quiero ver si esta gente es fiel. Porque pregunto, ¿será que a Dios le hace falta plata? Si Él es el dueño del oro y la plata. ¿Aló? El diezmo siempre ha sido, o en ese entonces fue la manera de sustentar la tribu de Israel, la tribu de Leví, que no podía poseer herencia de tierra, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera la producción por los cultivos, ganado, amén, todo el trabajo que se hacía de las otras 11 tribus, es decir, su ganancia o su beneficio para dedicarse a la adoración, a la exaltación, a la predicación, a la enseñanza, era recibir el 10% de lo que los demás producían, porque ellos se dedicarían a la obra. Pues su labor era administrar el tabernáculo del Señor. Eso es ley, diga conmigo, eso es ley. El diezmo no solo era una obligación para el que lo daba, o sea, el pueblo judío, no te lo pierdas, sino también para quienes tienen el deber de recibirlo, administrarlo. O sea, los pastores, los ministros, los levitas, los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Porque ese es otro detalle. No digo que son todos, hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de esas iglesias que dicen ser independientes ahora, no, y ¿tú de qué federación estás? No, yo soy independiente, aleluya, da lo que se mueva. Generalmente es porque yo quiero todo para mí. El diezmo, la ofrenda, la primicia, todo lo que llega a la iglesia, yo lo quiero para mí, punto. En nuestra organización, Federación Cuadrangular, nosotros los pastores diezmamos. Pero no te lo pierdas, yo no diezmo a la iglesia, yo diezmo a la federación, porque ¿quién me revisa a mí si diezmo o no? ¿Aló? Esto es para cubrir las necesidades, las carencias del tabernáculo, de la iglesia, de los sacerdotes, los levitas, los pastores, todos los compromisos que hay. Recibido el producto de cada año, se llevaría el 10% al alfolí y de allí comerían todos los sacerdotes, su familia. Esto es parte de la ley. De hecho, en ese libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo del 8 al 12,
la infidelidad a los diezmos se considera un robo a Dios. Y de hecho, la gente tan duro era así, que los que no diezmaban eran desechados. De hecho, en algunas organizaciones lo hacen así. Por ejemplo, José Godoy, ¿tú estás fiel con el diezmo? No, por favor, salte de la iglesia. Yo conozco una iglesia así, yo. Algunos pondrán la mano en la cabeza y me dicen, pastor, iremos a salir todos. Ahora, pregunto yo, si esto es tan malo, ¿por qué Dios lo establece como ley? Si esto es tan negativo, tan incorrecto, esto no es necesario, y salen unos cuantos teocolocos, medio locos por allí. Oh, porque mira el texto que dice aquí, que no sé qué. Ya me pregunto, pero si esto era malo, si esto es dañino, si esto era perjudicial, si esto no es correcto, ¿por qué Dios establece? ¿Por qué Dios lo hace? Mientras que, así como había ladrones en aquel entonces, lo hay ahora, también hay fieles, hubieron fieles en aquellos años, lo hay ahora también. ¿Cuántos fieles hay aquí en esta mañana? Amén. Mientras que la fidelidad a los diezmos se presenta como una prueba, escúchame, de nuestro corazón, no de la plata que tengo. Lo he dicho en varias ocasiones. Una de las líderes allá en la ciudad de Cumaná hace muchos años, yo estaba hablando acerca de este tema y ella se me acercó y me dijo, a mí me da vergüenza porque yo diezmos son como 2 bolívares. Y eso es lo que Dios diezmo de que mi mamá me da para la broma de la universidad y la cosa. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? Que a mí me da vergüenza. Esos 2 bolívares de hace unos cuantos ceros atrás. Eso, 2 bolívares. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Porque esos son tus ingresos. Dios conoce tu corazón. Oído, Dios conoce tu corazón y Él sabe cuánto tú estás recibiendo. El problema fuera que tú no recibieras 20 bolívares, sino recibieras 200 y diezmaras 2. Ese es el problema. Porque escúchame. Así como yo lo decía de la ofrenda, cuando Dios vio que estaban recogiendo la ofrenda y Él se puso a ver las bromas de las ofrendas, ¿se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Y Él decía, de cierto os digo, esta viuda que ha pasado, que dio los 2 bolívares, las 2 blancas, las 2 monedas, le ha dado más a Dios que todos ustedes que están aquí. Y algunos se levantaron y dicen, pero Jesús, pero tú estás viendo, estás medio ciego. Tú no viste el saco de oro que yo traje, tú no viste la paca de dólares que yo traje, de euros, tú no viste, mira, el camión de aceite de oliva, tú no viste eso. Sí, yo lo estoy viendo, pero ustedes están dando lo que les sobra. Pero ella dio su sustento, o sea, todo lo que tenía. Yo decía la semana pasada, te lo repito ahora, cuando se trata de darle al Señor, Dios no prueba la cantidad, Dios no pesa la cantidad, Dios pesa la intención del corazón. Amén. Dios sabe por qué lo damos y Dios sabe si somos fieles o nos estamos quedando con una parte. Esto es ley, diga conmigo, esta es ley. Y todos estaban obligados a hacerlo. Esto es lo que Dios estableció en la ley. ¿Está claro eso? Pero, como decía aquel personaje chistoso, qué broma que siempre hay un pero. También es cierto de que el diezmo se estableció como ley en ese periodo, pero también es cierto que antes de la ley ya había personas que diezmaron, no por una ley que lo obligaran, sino por gratitud y honra
a Dios. Y el primer diezmo registrado en la Biblia fue dado por el patriarca Abraham, después conocido llamado Abraham, al sacerdote Melquisedec en acción de gracia o de gratitud. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Génesis 14, versículo 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé y el rey y del valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué hizo Melquisedec? Él tomó alimento y le entregó a ellos para bendecirlo. Diga conmigo, le dio alimento. Y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Qué hizo Melquisedec cuando vino? Les dio alimento, lo bendijo y agradeció a Dios por lo que había hecho. Amén. Y sigue diciendo el texto, el último: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A qué se traduce esto? ¿Por qué sale esto? ¿Cuál es la condición o la razón por esto? Él venía, se lo voy a explicar para que me lo entienda, él venía reventado de una guerra. ¿Me está escuchando? Muerto de hambre, casi moribundo. De hecho, venía y había tenido victorias y derrotas y problemas y tal, pero en ese entonces venía un momento de una derrota. ¿Qué fue lo que hizo Melquisedec? Melquisedec cuando vino, lo primero que hizo fue confrontarlo, darle fortaleza, fortalecerlo, bendecirlo con alimento. ¿Qué es lo que usted recibe cuando viene cada domingo o cuando cada martes o miércoles una célula y pronto cada jueves también aquí a partir de las 6 de la tarde? De hecho, tenemos que finiquitar unas cositas y si Dios nos ayuda, a partir del próximo jueves o el otro de arriba, empezamos a tener reuniones presenciales los días jueves aquí también. Así que de la persona que tiene a tu lado, dile, ya no tiene más excusa, dile. Escúchame esto, no te lo pierdas. Él le dio alimento, lo bendijo. Él venía de un fracaso, de una derrota. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de él? Yo te bendigo, chamo, porque Dios te ha dado bendición, porque Dios te ha dado victoria, porque tú has salido airoso. ¡Ánimo! ¡Dale para adelante! ¿Y sabe qué hizo Abraham? Reconociendo lo que este hombre estaba haciendo, agarró el diezmo de todo lo que tenía y se lo entregó. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, esto es antes de la ley. Vamos, dígaselo a alguien, dile, esto es antes de la ley. Así que el diezmo lo estableció este hombre, escúchame, por agradecimiento y fidelidad. ¿Aló? De hecho, allá en Hebreo hace un comentario, el escritor de Hebreo, diciendo así como Abraham, que le dio los diezmos y tal. Ya vamos a hablar de eso, no se preocupe. Diga conmigo, esto es antes de la ley. Vaya conmigo a otra cita bíblica, por favor. Génesis capítulo 28. Versículos 20 y 22. Génesis 28,
20:22 dice así. Este es otro personaje que dio el diezmo antes de la ley también. Dice, e hizo Jacob pacto, voto, compromiso, como usted lo quiera llamar, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Amén. Le cuento la historia de Jacob. ¿Usted conoce cómo fue tramposo Jacob? Tracaleó a su hermano para agarrar la bendición del padre. Esaú lo andaba persiguiendo por ahí para rasparle, quitarle la cabeza. El hombre salió huyendo muchos días en el camino. Andaba pelando. De hecho, yo creo que ese fue el que hizo la canción de piedra será la cama y de piedra la cabecera, porque de almohada tenía una piedra. En otras palabras, estaba en la pelazón salvaje. En otras palabras, no tenía nada que perder. Y él dijo, bueno, si tú me guardas, si tú me bendices, si tú me ayudas a que no me mate mi hermano, si tú me ayudas a que no me raspe las fieras por ahí del campo, si tú me ayudas a que no me coma un oso, si tú me ayudas a me das pan para no morirme de hambre, de todo lo que tú me des, yo te daré el diezmo. ¿Y sabe qué pasó con Jacob? ¿Sabe cómo culminó su historia? Fue uno de los hombres más ricos y prósperos de aquel entonces. ¡Aló! Diga conmigo, esto es antes de la ley. Otro personaje que le dijo, bueno, señor, mira, de verdad que la cosa no está tan bien que digamos. O de repente usted diga, no, la cosa ha estado bien, pero yo creo que esté mejor. O usted dice, no, yo estoy súper ultra mega bendecido, a mí no me hace falta plata, yo estoy súper bien. Pero para que el Señor reprenda por mí al devorador, dile a la persona que tienes a tu lado, dile, aunque sea por negocio, diga conmigo, nos conviene diezmar al Señor. Escúcheme esto. En estos tiempos, antes que se instituyera el diezmo obligatorio en el pueblo de Dios para los sacerdotes y levitas, se evidencia la gratitud, la fidelidad y la honra a dar al diezmo, por lo menos de estos dos personajes. Gente que dijo, bueno, mira, yo voy a hacer esto. Hay una bendición. Y vemos los dos personajes que están pasando por momentos difíciles. Y los dos fueron bendecidos y prosperados, por lo menos económicamente. Esto era antes de la ley. Y sin embargo, algunos decidieron hacerlo para agradecer, honrar, sin ninguna ley que lo obligara. ¿Aló? Pero también es cierto que en la gracia se afirma que el diezmo era una costumbre arraigada en la época de todo el pueblo de Dios, de todos los judíos, inclusive en el tiempo de Jesús. Y es por eso que no había una orden específica sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. No hay una ley que me diga, tiene que diezmar. Sin embargo, el mismo Jesús afirma que es necesario seguirlo haciendo. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así, Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros! Mira cómo empieza diciendo el Señor. ¿Sabe qué significa un ay en la Biblia? ¿Sabe qué significa? Ay es ay. Ese es ay.
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, así lo dice Reina Valera, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Préstame atención aquí, no lea mal la Biblia, véame a mí. Presta atención. Jesús dice, ¡ay! Usted no tiene ni idea de lo que va a venir sobre ustedes. Ustedes sí es verdad que son bien hipócritas. Porque diezman lo que es la parte financiera, la parte económica. Diezman lo que producen, lo que ganan. Pero dejan lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Y después Jesús dice, no diezmes más ni la menta, ni el eneldo, ni el comino. ¿Lo dice así? No, mira cómo lo dice, ahora sí lea conmigo. Esto era necesario hacer. ¿De qué está hablando? ¿De qué es necesario hacer? De dar justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar que diezme del eneldo, del comino y de la menta. Se lo voy a leer en la versión NBB. Se entiende un poquito mejor. Nueva Biblia Viva dice: ¡ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se le olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que aún es más importante. Se lo leo en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero no descuiden las cosas más importantes. Una vez estuve conversando con un hermanito y me dijo: bueno, pastor, pero es que está hablando nada más es a los fariseos y a los escribas, no está hablando del pueblo. Así que los que tenían que dar el diezmo eran los fariseos y los escribas. Y yo me lo quedé viendo así como que, ok. O sea que cuando Dios le dice a alguien que vive en santidad, esa persona era la que tenía que vivir en santidad y yo no. Yo puedo hacer lo que me da la gana entonces. ¿Aló? Jesús se lo dice a los que conocían más la ley, que conocían más las escrituras que cualquier otra persona, y por eso lo confronta. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo: ustedes que se jactan y se llenan la bocota, que conocen de Biblia, que conocen de teología, pero no están haciendo lo correcto. El Señor lo que le está diciendo: ey, no dejen de diezmar la parte financiera. El Señor, en otras palabras, está diciendo: ¿de qué te vale dar el diezmo de tus ingresos si tú no tienes fe? Si no eres misericordioso con otros y no actúas con justicia, ¿de qué te vale? ¿Aló? Porque de hecho yo conozco gente que da plata, hermano, a la iglesia como usted no tiene idea. Uy. Y yo digo, ¿tienen calor? Ok. Y yo digo a la gente, bueno, por lo menos va a tener plata. A lo mejor se pierda, pero por lo menos plata va a tener. Porque cuando la Biblia establece esto de darle al Señor,
no habla única o exclusivamente para su pueblo. De hecho, allá en el texto de Malaquías no dice, ustedes los judíos me habéis robado, dice toda la nación. Todos, estamos incluidos todos. De hecho, en una oportunidad, un pastor amigo que estaba construyendo fue a hablar con el alcalde de la ciudad. Y en ese procedimiento, oye, alcalde, mira, tengo una situación aquí, que no, bueno, tranquilo. Pero si me gustaría hablar con, no, pero dímelo, un hombre de confianza, no se preocupe. Y el tipo lo ve, independiente. Bueno, alcalde, ¿sabes que sean que estamos haciendo este trabajo, estamos haciendo lo otro, no sé qué broma y tal, estamos coordinando esto, entonces para que nos finiquite era como un comodato que le iban a dar del terreno para él poder hacer algo allí. Bueno, ¿cómo no? Yo voy a cuidar esto, no sé qué broma. Ah, bueno, alcalde, gracias, un placer, no sé qué broma. Cuando va saliendo, el tipo que estaba ahí escuchando toda la broma se sale y le dijo, ven acá, toma. Y le trae un papelito, cuando da un papelito así. Y le digo, ¿y esto qué es? No, es que yo estoy dando una ofrenda de 200 bloques para la construcción que tú vas a hacer. Pero ¿por qué? ¿Pero tú eres cristiano? No, yo cristiano, no. Pero es que yo sé que es negocio, dale a Dios. Amén. Y cada vez que yo busco algo, una oportunidad para darle a Dios, yo soy bendecido en mi negocio. Así es. Aló. No habla que esto es exclusivo para el pueblo de Dios. Esto habla para cualquiera. Yo lo he dicho en varias ocasiones, en la ciudad de La Victoria, donde vive mi madre, yo tenía un tío, hermano de mi papá, que tenía una de las guarderías más lujosas, más caras. De hecho, los empresarios, porque La Victoria es una ciudad industrial, hay muchas empresas. Muchos de los empresarios se peleaban por meter a sus hijos, a sus nietos, sobrinos ahí en ese lugar, porque era una de las mejores. De hecho, conozco de empresarios que iban allá y decían, mira, pero tengo un hijo, no, que ya se me acabó, ¿cuánto quiere? No, pero es que te estoy diciendo que valgan, ¿cuánto quiere? Ponle todo el monto y yo quiero que esté ahí. Cosas así. Una broma de calidad. El tipo no se congregaba. De hecho, el tipo era un sinvergüenza. De hecho, nos enteramos después que se muere que apareció una hija que tenía por ir por otro lado. Y yo no sé si él se salvó. Yo espero que sí. Pero el tipo tenía plata. ¿Y sabes qué hacía? De hecho, yo me enteré de esto porque una vez estábamos en un bochinche en su casa. Llegó el sábado, el domingo, oye, rápido, que no sé qué broma, que vamos con los primos, que vamos a acercarnos a la iglesia. Tú sabes, uno que es muchacho a veces, vamos a acercarnos a la iglesia porque unas chamas allá, tú sabes. Y él me dijo, te vas para la iglesia, sí, ya vaya, espérate, no te vayas. Y fue, me buscó un sobre. Me dijo, entrégale esto al pastor. ¿Y esto qué? No, tranquilo, vaya y usted lo entregue. Ok, está bien. Fuimos a la iglesia. Y fue y le dije, mira, eso le mandó mi tío. Ok, está bien. Y yo quedé con ese asunto y dije, bueno, no se congrega, no va a la iglesia, pero... Y fui y le pregunté y yo le digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, ese es el diezmo. Y yo casi que le digo, pero tú sí eres necio de verdad. Tú no te congregas en la iglesia, no vas a la iglesia, pero diezma. Pero le digo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Si tú no vas a la iglesia, me dice, no. Porque eso es un principio divino para ser prosperado. Vaya yo a la iglesia o no. Y eso me quedó retumbando en mi cabeza. Y yo le dije al Señor, si este hombre, inconverso, sinvergüenza, tomador de caña, engañó a la esposa, o sea, un desastre, y es bendecido financieramente, así que es negocio serle fiel a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame esto. En el cristianismo, las oposiciones en el diezmo varían según la denominación. Sin embargo, este texto del mismo Señor Jesucristo nos dice, no lo podemos pasar inadvertido. De hecho, otra persona me dijo, no, yo creo que él está hablando de otra cosa, yo creo que no está hablando de diezmar del dinero. ¿En serio? Entonces, ¿de qué? En algunas congregaciones el diezmo se considera obligatorio, en otras se prohíbe o se descarta. De hecho, inclusive conozco iglesias que hablan en contra del diezmo. Pero en realidad para nosotros el diezmo debe ser libre y con compromiso, como donación generosa
agradecimiento y fidelidad al Señor, pues antes de que el Señor lo estableciera como obligatorio en la ley, así lo daba a quienes lo debían de entregarlo, por agradecimiento, fidelidad, por honra. Si fuera malo, si fuera negativo, si fuera perjudicial, si no fuera correcto, Dios no lo hubiese establecido en la ley. Y si fuera malo, si fuera negativo o perjudicial, el mismo Jesús nos hubiese dicho, tienen que seguirlo haciendo. Pero no dejen de hacer lo más importante. Tener fe, tener misericordia por la gente. ¿Aló? Esto es después de la ley. ¿Aló? El Señor nos lo recuerda y nosotros tenemos que obedecerlo. El Señor nos está diciendo hoy, hey, tienes que seguir diezmando. Claro que sí, pero tienes que tener fe. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Tienes que tener fe. Hey, tienes que actuar con justicia. Y tienes que ser misericordioso con otros. Porque esto es más importante. No dejes de diezmar, no dejes de darle al Señor, no dejes de honrar al Señor con tu finanza. Pero tienes que hacer esto también. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Así que el diezmo, diga conmigo, antes de la ley. Diga conmigo, en la ley. Y diga conmigo, después de la ley. ¿Qué tal? Sé que tal vez hay más preguntas que respuestas en todo este asunto, porque es una predicación, no es un taller. De hecho, a mí me gusta más dar esto como taller y no como predicación, para tener las cosas entre el tema de las preguntas y respuestas, las dudas, los comentarios. Pero escúchame lo que le voy a decir. No hemos basado, hay muchos otros textos referentes al diezmo, pero no hemos basado más o menos en los principales y en lo que la predicación quería compartir de parte del Señor para nosotros. Dile a la persona, ponle la mano en el hombro que tiene la persona a tu lado, dile, no conviene diezmar, dile. Vamos, dígaselo a alguien. Número 4. ¿Cuál debe ser nuestra postura referente al diezmo? Vaya conmigo, por favor. ¿Cuál debe ser nuestra postura referente al diezmo? Hebreos capítulo 7, versículo 8. Hebreos 7, 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice así: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Se lo leo en la versión del pastor Lenin habla hoy. Dice así: también aquí ciertamente diezman a hombres que van a morir, y lo reciben allí. Ahora, con esto dan testimonio en cuanto a eso al que vive para siempre. Este texto habla referente en el caso, por ejemplo, cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Le voy a decir rápido quién era Melquisedec. Melquisedec era un rey, pero para que un rey pudiera ser ese rey poderoso, no podría tener descendencia humana, o sea, sino que se creía que había venido de los dioses. Entonces, en el caso de Melquisedec, habían eliminado su descendencia terrenal. Entonces se asumía que Melquisedec se tornaba como ese Dios en la tierra, un rey, el poderoso. Abraham
cuando éste le bendice, le honra y le ayude, lo fortalece, a pesar de las batallas y las luchas que tenía, Abraham decide honrarlo con el diezmo. De hecho, Melquisedec es un tipo del antitipo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque Melquisedec, usted y yo sabemos ahora que se murió, ¿verdad que sí? Pero nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. ¿Cuántos lo creen? Ahora, el diezmo siempre fue, es y será el plan de Dios para ayudar a financiar el tabernáculo, el templo, la iglesia, de la congregación de todos nosotros. Los hijos de Israel eran fieles diezmadores. Por eso no es casualidad que este sea una de las naciones más ricas y poderosas de todo el mundo. ¿Aló? A pesar de las dificultades de la tierra, Israel, no me acuerdo, que creo que es como el 60 o el 70% es desértica. ¿Me está escuchando? A pesar de los conflictos, o sea, Israel ha estado en guerra de por vida. ¿Aló? A pesar de las limitaciones geográficas, recuerda que fueron nómadas por muchos años, no tenían país, no tenían terreno, sin territorio. Y en los años 70 y cuánto fue, cabrón, que por fin tienen su terreno, su piajito de terreno. Ahora Israel solo cuenta con 22.145 kilómetros cuadrados, o sea, unos 470 kilómetros de largo, es como de aquí a Barcelona. Eso es Israel. Y de ancho, en la parte más ancha, 135 kilómetros. Pero Israel es una de las naciones más poderosas y más ricas del mundo. Oye, qué casualidad, ¿verdad que sí? Eso es pura suerte. De hecho, usted y yo ponemos a analizar, mandar un video por ahí. Israel tiene una de las mayores franquicias a nivel mundial. La mayoría de la broma de programas de computadores y toda esa broma ahí, lo hizo fue un israelita. Equipo de sonido, CD, todo eso lo creó un israelita. Como el 70-80% de Hollywood son gente de allá, son judíos. Ha sido, por cantidad de personas a nivel mundial, el país que ha recibido más premios Nobel de tecnología, de ciencia, de una cantidad de cosas. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme, préstame atención, no te lo pierdas. Todo esto no es por casualidad. Todo esto es consecuencia de algo. Y es que esta gente todavía sigue cumpliendo la ley del diezmo. Dile a la persona que tiene cerca, ponle la mano en el hombro, por favor. Dile, vete en el espejo de Israel, dile. Las mejores medicinas del mundo son los israelitas. Los mejores tratamientos médicos son israelitas. Es uno de los que está en la vanguardia. En casi todo. De hecho, en el caso de la NASA, de la parte espacial, de los astros de Roma, Israel tiene una cuestión, pero exagerada. Exagerada. De hecho, Israel ha hecho algo que ningún otro país había podido hacer, y es cultivar en el desierto. ¿Sabe usted que eso lo dice la Biblia? Que los desiertos florecerán. Dile a la persona que tiene cerca, dile, todo es consecuencia, dile. Consecuencia de algo.
En otras palabras, lo que usted y yo vivimos ahora es consecuencia de la decisión que tomamos ayer. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Escucha esto, iglesia. Como dije hace un momento, usted y yo no estamos obligados a dar el diezmo. ¿Me estás escuchando? No estoy obligado. La verdad es que ni siquiera estoy obligado a vivir en santidad. Yo no estoy obligado a serle fiel a mi esposa. Yo me puedo ir con otra mujer. Yo no estoy obligado a hacer eso. Pero yo lo hago por amor. Aló. Cuando le preguntaron a Jesús, así como para probarlo, ¿no? Jesús, tú que sabes, dice que sabe bastante, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y él dijo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo. En eso se resume toda la ley que fue establecido en la palabra de Dios. Si yo amo a mi esposa, yo no necesito una ley que me diga no adulterarás. ¿Sabes por qué? Porque yo le amo y no la quiero engañar, no la quiero hacer sufrir, no quiero que ella sienta dolor. ¿Está aquí conmigo? Yo no necesito una ley, no robarás. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a tomar algo que a mí que no es mío, que no me pertenece. ¿Está aquí conmigo? Así que dile a la persona que está a tu lado, dile, el diezmo no es tuyo, es de Dios. Dile, no te pertenece a ti. Vamos, dígaselo, que tócale el hombro a la persona que tienes adelante, dile. Tócale el hombro, tócale el hombro. ¿Está aquí conmigo? Préstame atención, por favor. ¿Cuál es el propósito entonces del diezmo? ¿Cuál es el propósito del dar a Dios? ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en ella? ¿Es porque Él quiere una 10ª de todo simplemente para poseerla para sí mismo? Por supuesto que no. Porque el mundo entero ya es suyo, le pertenece. ¡Aló! Él quiere el diezmo como prueba de que somos su pueblo y reconocemos su amor. Él quiere que entendamos esta gran verdad y que respondamos a ella con el diezmo y el dar generosamente, cuyo valor reside en ser una expresión de nuestro amor y el reconocimiento de su fidelidad. Fácil y simple. Si usted y yo, no te pierdas esto, esta perlita que le voy a dar, no somos fieles en algo tan básico, algo tan simple y algo, como yo decía en estos días, unos papelitos que simplemente tienen un valor, no vamos a ser fieles en las otras áreas. ¿Me estás escuchando? En otras palabras, le devolvemos a Dios lo que le pertenece, su diezmo. El 10%, la 10ª de todo lo que recibimos, porque le amamos y porque Él nos amó primero. Amén, aleluya. No es obligado. De hecho, hay gente de la iglesia que me dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con el diezmo. Yo digo, tranquilo, hay gente que no está de acuerdo con serle fiel a Dios. Y yo no puedo obligarlo. Yo les recomiendo a que lo haga. Síguele a la persona que tiene cerca, dile, yo te recomiendo que sea fiel, dile. Te va a regalar una perlita, otra más el día de hoy. Un diezmo era, por supuesto, una 10ª. No te lo pierdas. Diezmo, el 10% de nuestros ingresos, la 10ª. ¿Está claro eso?
Pero las ofrendas va por encima y más allá del diezmo. Explotar la cotufa. ¿Cómo, pastor? Te lo voy a explicar de esta manera para que lo entiendas. De hecho, el diezmo no es el techo, el límite, el máximo que damos al Señor. El diezmo es el piso. Ojalá que se le revele a alguien. Cuando Dios nos pide esta décima parte, en ninguna parte de la Biblia dice, y hasta aquí vas a dar. No es el techo de lo que yo le doy a Dios, es el piso. Sí, yo sé que se están explotando unas cuantas cotufas ahí en la cabeza. Estoy escuchando las explosiones de aquí. Y nosotros nos sentimos airosos, ¿verdad que sí? ¡Wow, Señor! Aquí te traigo el 10%, ¡aleluya! Pero le dice, hijo, eso yo te puse como cuota mínima. ¿Aló? Como, mira, en la ley, cada vez que usted y yo pecábamos o cualquier otra cosa, había leyes según el tipo de pecado, según el tipo de ofrenda que yo iba a traer. Por ejemplo, si el pecado era demasiado bárbaro, por ejemplo, engañé a mi esposo, no me voy a tener que traer 2 vacas y ofrendar. Bueno, si el pecado no fue que la engañé, sino que, bueno, me besé con una muchacha, no me acosté con ella, pero bueno, entonces, bueno, será una vaca. Bueno, el asunto fue que me puse a ver una película pornográfica, bueno, entonces será un ovejo. Y así sucesivamente, bueno, fue que le dije una mentirita, bueno, será una paloma, una codorniz, y así iba. En la ley, según el tipo de diezmo, así yo tenía que resarcir a Dios como una ofrenda para suplicar su misericordia. En el área financiera, el Señor nos pone como base el diezmo, no como techo. No lo pone como piso. Vas a dar esto. De hecho, en el texto de Malaquías dice, trae los diezmos y hay alimento en mi casa. O sea, tú traes el 10%, pero tienes que dar más que eso. Eso es la base. Por eso titulé esto así, diezmo, fundamento de prosperidad. La mayoría de aquellas iglesias o pastores, ministros, profetas, apóstoles, bromas, independientes, les gusta recibir el diezmo, les gusta recibir ofrenda, pero no dan. No son sembradores. No es la meta final a la hora de dar, solo es el lugar de partida y nos ayuda a desarrollar en nuestra mente la capacidad de dar y el hábito de hacerlo por gracia. Porque sí, repito otra vez, usted y yo no estamos obligados. Porque ahora que estamos en la gracia, no hay una ley que nos obligue. Pero hay un amor que reina en nuestros corazones. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y como yo decidí amar a Dios, y total, todo lo que yo tengo le pertenece a Él, póngase de pie por un momento. Escucha esto, no te lo pierdas. Algunas personas todavía dudan que como no hay algo que la iglesia hacía fundamental referente a lo del diezmo, a darle al Señor, entonces, como no hay una ley que me diga o me obligue, pues no necesariamente tengo que dar nada.
Presta atención a esto, por favor. Hay una historia en Hechos capítulo 5. Yo lo voy a comentar, si quiere usted lo nota y lo lee en su casa. Y es una pareja llamada Ananías y Zafira. A mí me llama la atención porque en la iglesia primitiva no se establece el diezmo como ley, sino que la iglesia primitiva, y usted lo puede leer en su casa con calma, por eso dije, mucho material, pero por lo menos para que tenga. ¿Sabe qué hacía la gente? La Biblia dice que los que eran convertidos vendían todas sus propiedades y lo recaudado por la venta de sus propiedades lo traían los apóstoles. ¿Me está escuchando? Entonces yo les pregunto, ¿será que seguimos cumpliendo lo que Dios nos dice o nos anima a seguir haciendo lo del diezmo? ¿O vendemos toda nuestra propiedad y traemos la ofrenda para acá? Eso es la gracia. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Ya como que no nos gusta mucho la gracia, ¿no? Aló, venda el campo que usted tiene, venda la casa que usted tiene, venga todos sus corotos, y váyase como nómada a vivir ahí de la misericordia y la gracia del Señor y traiga todo el dinero de la venta que usted hizo. Eso pasaba en la gracia, eso lo hacía la iglesia primitiva. Dale pues, dale, y olvídate de lo que hubo antes de la ley y olvídate de lo que hubo en la ley. Ahora estamos en la gracia, ¿verdad que sí? La gracia no me gusta mucho ya. Estos personajes quisieron agarrarse algo para ellos cuando la iglesia primitiva practicaba esto. Ellos vendieron su propiedad, por decirle algo, vendieron una casa, le dieron unos $40,000. Y de repente dijeron, como dijo este ex discípulo, ¿qué van a hacer los apóstoles con tanta plata? Vamos a quedarnos con algo nosotros, vamos a darle 20 y nos quedamos con 20, así no estamos tan pegados. Se lo leo rapidito. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios? Se lo resumo. Él le dijo, vendí la casa y vino ahí. Apóstoles, mira, este es el venta de la casa. Pero a Pedro ya se le había revelado a través del Espíritu Santo y le dijo, chamo, ¿por qué le vas a caer en busca del Señor? Te hubiese quedado con la casa, no hubiese vendido nada y era tuya. O tú hubiese podido venderla y decirnos a nosotros, mira, yo decidí no dar nada, punto. No hay problema. Pero viniste a caer en embuste a Dios, haciendo creer que era todo el dinero, pero tú te quedaste con una plata. Versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y se murió, por haberle mentido al Señor. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¡Ey! Estamos en la gracia, no en la ley. Si esto hubiese pasado en la ley, yo digo, bueno, es que en la ley era así. ¿Se acuerdan cuando se estaban burlando de aquel profeta que era pelón así como, oiga? ¿Se acuerdan?
unos muchachos grandes, ¡ah, pelón! Que ese cabececoya, ese pumbolín. ¿Y qué hizo el profeta? Señor, hazme justicia, salió un oso y se lo comió a todito. Si esto hubiese estado en la ley, yo digo, es que en la ley era medio sanguinario la cosa, pero estamos en la gracia, papá. Ey, no te lo pierdas. Por mentir al Señor diciendo, Señor, aquí me traigo tu diezmo. Sí, papá, pero tú no estás dando todo el diezmo. Tú no estás dándome a mí como debe que ser. No seas hipócrita. Así le llama Jesús en Mateo allá 23. 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, no sabía que el marido estaba muerto por haberle mentido al Señor. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, ¿fue en 20,000 que vendiste la casa? Y ella dijo, sí, en 20 fue. Y Pedro dijo, otra muerta. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y se murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todas las cosas que oyeron estas cosas. ¡Ey! Cayendo la embuste al Señor. ¿Me estás escuchando? Esto es en la gracia. Esta es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia floreciente del Señor Jesucristo. Aló. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor es misericordioso con uno. Y no nos ha matado a toditos nosotros. Aló. Porque la verdad verdadera, que si nosotros no hemos podido ser fieles en lo poco, como es el diezmo, como es las ofrendas, ni siquiera es vender toda nuestra propiedad y traer el dinero a la casa de Dios. Ni siquiera es eso, sino algo tan simple como el diezmo. Ni siquiera en eso somos fieles. Imagínate lo que puede pasar en nuestras vidas. ¿Está aquí conmigo? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escucha esto, iglesia. Es un momento de pedirle perdón a Dios. Es un momento de decirle, Señor, ten misericordia de mi vida. Porque te he fallado en el diezmo. Porque te he fallado en la ofrenda. Porque te he fallado, Señor, en el área financiera, en algo tan simple como las finanzas. Es un momento de que usted ore al Padre y pedir misericordia, pedir de su gracia, de tu favor sobre nuestras vidas. Vamos, con tus manos levantadas al cielo y tus ojos cerrados, diga conmigo, Señor Jesucristo, hoy reconozco que he sido infiel, que te he fallado, que me he equivocado. Diga conmigo, Señor, pero hoy he entendido que tengo que ser fiel para que tu bendición repose sobre mi vida. Diga conmigo, Señor, ahora, en el nombre de Jesucristo, hoy yo reconozco que tengo que ser fiel en todas las áreas, incluyendo la finanza. Y cuando eso suceda, a partir de hoy, de ahora, diga conmigo, seré libre completamente en el área financiera. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo declaro que tu bendición reposa sobre cada uno de nosotros. Señor, de verdad no queremos terminar como Ananías o Zafira. No queremos terminar como lo que sucedió en el tiempo de la gracia, Señor, no en la ley. En el tiempo de la gracia, donde gente quería venir a manipular o a hacer las cosas que mejor le parecía.
según su criterio, según su pensamiento. Señor, este es un tiempo para ser fiel. Y nosotros hemos decidido de serte fiel en el tiempo por amor, no por obligación. Por fidelidad, por lealtad, por compromiso, por honra. Queremos serte fiel, Señor, en toda el área financiera, para que tú nos entregues mucho más en nuestras vidas, para que tu bendición repose extraordinariamente sobre nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia? Aplaude la gloria de Dios.